Bueno, lo hemos dejado en buen punto en la conferencia anterior, porque el taller en el que estábamos trabajando empezó ayer con una afirmación de un pedagogo: lo importante desde el punto de vista educativo no consiste en convertir lo extraño en familiar, sino lo familiar en extraño. Contemplar lo maravilloso que se oculta detrás de lo que nos parece tan evidente. O sea, de hecho, ya íbamos también subrayando el mismo punto. Yo titulaba en el artículo que está publicado en el libro, en el que la conferencia es un resumen, ahí encontrarán más datos, una educación al servicio de la calidad humana. Huyo un poco del término espiritualidad, podría decir una educación al servicio de la espiritualidad, pero lo huyo para que no nos confundamos, no nos quedamos pensando en algo que es un plus a la educación, un piso más. En la misma línea de Howard Gardner, el inventor de las inteligencias múltiples, del que a partir de ahí se ha habido inteligencias para todo, inteligencia matemática, inteligencia emocional, todas las inteligencias, y ha influenciado mucho la educación por capacidades y demás. Pero cuando Gardner hizo su teoría, al cabo de muy poquito se empezó a pedir que añadiera una inteligencia espiritual, que tenía que haber una inteligencia más ahí, ¿no? Y diciendo eso, que esa inteligencia espiritual sería la que realmente posibilita esa experiencia, pues, de asombro, de maravilla, de sorpresa, de interrogación ante la realidad, que esa inteligencia que sería la responsable del impacto, ¿no?, que nos produce la realidad, esa capacidad de asombro. Y Gardner siempre se ha negado a aceptar algo que sea como un plus, una inteligencia extra. En todo caso, decía, podríamos hablar de una inteligencia existencial, pero subrayando mucho, decía Gardner, subrayando mucho que no es algo añadido. Esa capacidad de asombro, esa experiencia de existencia plena, llamémosle como queramos a todo eso, no es una facultad distinta, es el uso ordenado, pleno, bien coordinado de todas nuestras capacidades. No es una capacidad extra, sino son todas las capacidades en determinada actitud, posición y dirección la que nos permitirá esa experiencia de asombro. Por ahí iré entonces yo hablando un poco hoy. Entonces, para decir, cuando hablamos de esa educación al servicio de la calidad humana, educación que pueda favorecer la espiritualidad, si no nos confundimos por ahí, a lo que me estoy refiriendo es esa disposición interior que nos hace capaces de un genuino interés por todo y por todos, capaces de latir con el latido de la existencia, que nos permite percibir su infinito valor, comprometernos con todo a partir de esa percepción, amar en verdad. Diría, esa capacidad de asombro y todo lo que se pueda derivar de ella, que es ese profundo interés por la realidad, profunda compasión, profunda admiración, sorpresa, no explicación, etc. De alguna manera hay elementos que son frutos de, produce amor, interés, etc., pero el amor, interés, etc. no lo podemos imponer, sino que será cómo estemos utilizando nuestras capacidades para que eso sea posible. Entonces diría, no se impone, no se enseña, se favorece. Se puede realmente ayudar a que sea posible, o se puede consciente o inconscientemente estar bloqueando esa posibilidad. Y todo nuestro campo de gratuidad y de dedicación y de amor por la realidad sería fruto de esa posibilidad, al menos llevada así al máximo, ¿no? Cada época ha hecho posible ese desarrollo, no lo estamos inventando ahora. O sea, de alguna manera todo ese desarrollo pleno humano siempre ha sido posible. Lo que tenemos que preguntarnos es qué lo hace posible hoy, o sea, qué es lo que en nuestra manera de percibir hoy lo favorece, qué es lo que no lo favorece. O sea, no ahora, en el artículo me alargo un poco más sobre ese tema de las diferencias en distintas épocas.
Yo creo que hoy, y ya que hablo que estoy pensando en el tiempo, mientras me pongo el reloj delante, realmente calcular un poquillo, vale. Diría, cada época, desde las posibilidades, desde las formas de vivir, desde todo su mundo conceptual, se ha favorecido que los niños, niñas crezcan desarrollando todas sus posibilidades, su capacidad realmente de veneración hacia la realidad y de descubrimiento de la realidad. Pero siempre se hará desde lo que es el mundo, desde ese momento, ese ámbito. Que me centre. Dependerá totalmente, o sea, a ver, lo que tenemos que tener siempre muy en cuenta es cómo conocemos, cuál es nuestra relación con la realidad. Decía antes Eugenio, ¿no? Una mosca es mosca, un delfín es delfín, etc. Nuestra manera de estar en el mundo, es nuestro conocimiento del mundo, es nuestra creación, nacemos medianamente desprogramados, nacemos programados para aprender, para recibir esa realidad, recibir ese mundo, recibir ese conocimiento, nos lo traspasamos de una generación a otra, hablando desde el momento en que nacemos. Podríamos decir, sabemos que el ser humano no viene programado diciendo veo así y vivo así. El que hagamos esa experiencia honda de realidad depende de que nuestra percepción de la realidad sea una percepción significativa, que estemos en contacto con la realidad de una forma significativa, que nos sea realmente interesante, importante, concebible con toda la plenitud lo que tenemos enfrente. Eso depende de cómo transmitimos esa realidad de una generación a otra. Sabemos que nuestro conocimiento, que no tenemos aquí un mundo que es de una manera, sino sabemos que el mundo, desde el momento que nacemos, lo recibimos culturalmente y es nuestra forma de percibir la realidad. En ese momento, agua que me estoy secando. Perdone, voy para allá. Perdón, pero ya se me estaba secando. En esa percepción de la realidad, esa percepción del mundo, tenemos que tener muy claro que funciona, en el caso humano, funciona una doble hélice, como un doble nivel, un doble uso de las facultades. Por un lado, tenemos todas las facultades cognitivas conceptuales, todo el mundo más de la palabra, que vamos recibiendo desde pequeñitos, que nos ayuda a simplificar, a ordenar la percepción, a separar, a realmente como gestionar un mapa. Vamos creando un filtro que simplifica a base de palabras, conceptos, que selecciona, etiquetamos y ya no necesitamos estar mirando, fijándonos en todo. Ese mundo tenemos por una parte, en esa doble hélice de nuestro conocimiento, todo lo que son nuestras capacidades cognitivas, conceptuales, raciocinio, etcétera, que nos permiten jugar a través del discurso, alejándonos de la percepción directa, simplificándola, siempre seleccionando y ordenando esa realidad al servicio de lo que en ese momento cultural se necesita y es útil y se valora y tal, ¿no? El mapa conceptual, podríamos decir, es el que nos simplifica. Por otra parte, la otra parte de la hélice es al revés, es la que nos permite ponernos en contacto directo, más o menos directo, con la realidad. O sea, por un lado tenemos el discurso que proyecta, por otra parte están nuestras capacidades silenciosas. Nuestra posibilidad de estar frente a la realidad, no volcando, aquí tengo una silla, una gente, tal, y viendo a través de mis palabras, sino de alguna manera estando en atención silenciada, en atención plena a lo que tengo enfrente, a lo que la realidad puede mostrar. En esa doble hélice, una parte, la parte así cognitiva, racional, cognitiva, conceptual, racional, es la que nos permite simplificar, ordenar, gestionar. La parte silenciada de nuestras capacidades es la que realmente nos permite atender el decirse la realidad, atender a lo que aquí se puede mostrar.
esa parte, aspecto silenciado de las capacidades, es la que nos permite valorar lo que aquí hay. Podríamos poner el ejemplo pues, de un amor. Yo puedo tener todos los datos de alguien, tener nombres, apellidos, fotos, etcétera, saber todo lo que es la parte datos, pero yo no me estoy enamorando de esos datos. Hay un aspecto de nuestra puesta en contacto con la realidad que es no desde el foco conceptual, sino desde el contacto directo, lo más cercano posible, desde todas mis capacidades, desde toda mi percepción, que sabe atender, quedarse, estar un tiempo y dar tiempo a ese percibir. Es la necesidad de ese tiempo al percibir para que realmente esa realidad pueda hacerse presente. Esa doble hélice del conocimiento la tenemos que tener siempre muy en cuenta, porque por una parte, digamos, normalmente siempre se habían ido desarrollando las dos a la par. Quizás la conceptual ha crecido inmensamente y antes no había tantísimo discurso conceptual, y en cambio la parte más silenciada, atenta, estaba más presente y se utilizaba más en la forma de vivir. Pero las dos han estado. Lo que tenemos que ver de alguna manera es qué nos está ocurriendo hoy, cómo podemos trabajar con nuestras facultades para que los dos aspectos estén, porque tenemos muy claro que de uno sale la capacidad de gestión, de simplificación, pero todo lo que es el sentir, la valoración, la percepción plena de la realidad solo pasará a través de nuestra capacidad silenciada, de nuestros niveles de atención y relación directa con la realidad. Y en un momento como hoy es especialmente importante que tengamos esto presente cuando realmente vemos que crecemos cada vez más alejados, por una parte, de ese contacto directo. Vivimos a través de pantallas, nos comunicamos ya a través también de teléfonos móviles, pantallas, conversamos. La relación directa, plena, tranquila es cada vez menor, así como también la capacidad de atención ha disminuido el uso que hacemos de ella. Hay una capacidad de atención que realmente era muy necesaria para el aspecto de valoración y de asombrarse y no la estamos utilizando. Cuando digo no la estamos utilizando, me refiero no a que seamos peores y mejores, sino que pensemos en que cómo se ha vivido durante milenios, que para cualquier movimiento de la vida normal, para cazar, para lo que fuera, necesitabas mucho rato. Estás cazando, estás plantando, estás trabajando en artesanía, quiere decir muchas horas de una polarización concentrada en un tema con una atención plena a sonidos, a olores, a todo lo que se está gestionando alrededor y estar permanentemente abierto. Los sistemas laborales, el sistema realmente de vida durante milenios implicaban estar cerca de la realidad, percibiendo con todos los sentidos y desarrollando mucho esa focalización de la atención. Todo ese instrumento cognitivo ha quedado como de alguna manera aparcado, dejado de lado, es muy innecesario hoy. Hoy necesitamos al revés una capacidad de selección rápida que nos permita movernos en tal input constante de informaciones, ¿no? Entonces, darnos cuenta, un punto que ya subrayo desde el principio es ese, darnos cuenta de la necesidad de que hay el eje principal de lo que es una de las hélices, el mundo cognitivo, que es toda nuestra capacidad de cognición conceptual cognitiva, esa seguimos desarrollando, la desarrollamos quizás más que antes, o como mínimo igual y no ha empeorado, yo diría que la desarrollamos exponencialmente más. En cambio, todo lo que era el eje, la capacidad física de nuestra cognición, que es por donde transita la capacidad de asombro, de atención, que es esa capacidad de atención focalizada, de alguna manera en el sistema de vida no se desarrolla. Por lo tanto, si es necesaria para conocer, para valorar, para asombrarse, para apreciar lo que hay, tendremos que ver cómo la reincorporamos al sistema de maduración de los niños, niñas y a nuestros sistemas como adultos. Pero es eso, insistiendo entonces que si pensamos, entonces cuando estamos pensando a ver una educación que ayude a ese desarrollo pleno de niños y niñas con capacidad de asombrarse, de admirarse, de descubrir la realidad en cada momento,
Primer punto que destaco es no olvidar nunca que la cognición funciona a un doble nivel permanentemente. Uno es el cognitivo conceptual, el otro es el de la atención silenciada, silenciosa, capaz de quedarse, capaz de pasar tiempo, capaz de estar. Eso en cualquier tema que tratemos, que trabajemos, tendremos que tener en cuenta que si solo trabajamos los conceptos, la biología, toda la capacidad de emoción no está participando de ese conocimiento. Me gusta y la leo una definición de un autor, de Corbie, de todo este ámbito silenciado o silencioso del conocimiento, el conocimiento silencioso. El conocimiento que nace del silencio no es concepto, no es palabra, no es representación, es intuición, es presencia inmediata, es copresencia, es unidad lúcida con lo que se conoce. No es interpretación ni representación de la realidad, ni es tampoco una respuesta metafísica a los enigmas de la existencia, ni una formulación. Brota del misterio silencioso de uno mismo, que es el misterio del cosmos, y vuelve sin palabras a ese mismo misterio. No genera palabra, discurso, genera una actitud silenciada, amante, capaz de reconocer todo, y esa vivencia como de copresencia con todo. Dos modos cognitivos gestionados desde nuestro yo, nuestro ego, esa función de la vida en nosotros, que es la que organiza todos los conocimientos que vamos recibiendo y elaborando y creando a nivel cognitivo, tanto a nivel cognitivo como a nivel silencioso. Los dos niveles se gestionan desde esta entidad personal psíquica que reúne, ordena, organiza todo ese conocer que voy elaborando. En esa parte de conocer también entra todas mis experiencias vitales, mi memoria personal, de los éxitos, fracasos que he podido tener con mis actuaciones, mis modos de reaccionar, y voy elaborando cómo puedo reaccionar para realmente tener éxito, ser querida, aceptada, etcétera, o los modos que tengo que dejar aparte porque son los que no han recibido éxito. O sea, ese ego, que es el que organizará toda nuestra actividad, estará siempre permanentemente ahí. No es, el ego no es un demonio, el ego es absolutamente necesario para organizar nuestro conocimiento, nuestra percepción y nuestra actuación. Lo único que tenemos que ver es si ese ego necesariamente tiene que quedar cerrado sobre sí mismo, solo mirando su propia necesidad, o es capaz realmente de interesarse plenamente. En la vía, cuando estamos hablando de esa educación para la calidad humana, a lo que estamos defendiendo es cómo podemos hacer para que ese ego vaya madurando abierto a la realidad. Cuáles son las capacidades que van a ayudar para que ese ego no esté permanentemente solo hablando de sí mismo, lanzando su discurso sobre lo que necesita o no, ese permanente monólogo y ese permanente actuar de cara a uno mismo, sino cómo ese niño, niña, adolescente, adulto, ¿no? con su ego, con todos sus conocimientos de los dos niveles, cómo puede hacer para que todo ese ámbito esté abierto a la realidad, esté atendiendo a lo que aquí hay, aquí se muestra, aquí percibe, y no esté volcándose, cerrándose sobre sí mismo. Eso será lo que tendría que conseguir cualquier proceso de aprendizaje, podríamos decir, que consiga una maduración plena de niños y niñas, ¿no? Todos estos días se ha ido hablando mucho y ya está como ya sabido por todos, ¿no? Que no es solo conceptos, que el Bataillon lo decía el otro día, lo que se trata es de provocar, o sea, o generar o invitar a experiencias significativas de la realidad, que sea realmente un aprendizaje significativo, cogiendo al inventor casi de la palabra, que era Rogers, ¿no? El aprendizaje significativo es una forma de aprendizaje que es más que una mera acumulación de hechos, es una manera de aprender que señala una diferencia en la conducta del individuo, en sus actividades futuras, en sus actitudes, en su personalidad. Es un aprendizaje penetrante que no consiste en un simple aumento del caudal de conocimientos, sino que se entreteje con cada aspecto de su existencia. Para que ese
en este ámbito, entonces no estamos ahora hablando de matemáticas, sino en este ámbito de unos niños, niñas que estamos intentando ayudar, favorecer, que permanezcan abiertos a esa capacidad de admiración, sorpresa a lo largo de todo proceso de conocimiento. No solo que quede eso cerrado, podríamos decir, esas capacidades casi innatas, porque cuando vemos un crío, esa capacidad de admiración, de alegría, de pasión por todo lo que toca, lo que ve, lo que descubre, no solo mantener eso ahí vivo, sino alimentarlo, seguirlo alimentando. ¿Cómo? Desde el conjunto de la enseñanza podemos hacerlo. Si ahora habláramos ya de adultos, estaríamos quizás destacando otros recursos, otras prácticas, pero cuando hablamos del sistema educativo, también me refiero a lo que decía Batayo. Si miramos los currículums, de hecho, es que está casi todo dicho. Empezamos a ver que yo miraba mucho, por ejemplo, de la reforma de Chile, es que está recogido en una área o en otra, se habla de la capacidad de interrogarse, la capacidad de asombro, de la necesidad de atención. La atención es lo que menos sale, pero esa posibilidad de un conocimiento que sabemos que no es adquirir, que es creación continua, que es posibilidad de interrogarse, que es construcción de interés hacia la realidad, todo eso, vas viendo, está. Por tanto, hay una parte que diría, desde cualquier área, desde cualquier capacidad, desde cualquier ámbito, podemos estarlo trabajando. No necesitaríamos un espacio específico, igual como no es específica esa inteligencia espiritual. Sería un poco un enfoque desde todas las áreas que tuviera en cuenta una construcción del yo abierta, interesada por toda, y que partiera siempre de la base de que lo importante no es qué conocimientos adquirimos, sino cómo estamos poniendo en relación a ese niño o niña con la realidad, teniendo siempre en cuenta que va a descubrir algo, que es posible descubrir algo y que queremos conseguir lo que decía Egan en el trocito del principio, que lo más normal parezca admirable. Y eso entra todas esas capacidades que decía. Pero sí que diría, cuando yo miro en el currículum, ¿qué se está dando por supuesto y no está trabajado y no se está teniendo suficientemente en cuenta? Es la necesidad de atención y tiempo. Eso más o menos lo sabemos, pero no está, o sea, es un punto, decimos, algo falla, algo falta, algo habría que adjuntar en esos currículos educativos para que realmente podamos hablar de un desarrollo de la calidad plena, honda, esa capacidad de admiración. ¿Por qué está fallando cuando ves que, de hecho, eso está todo dicho, está casi todo propuesto? Yo diría, porque no, un punto esencial es porque no se tiene en cuenta la capacidad de atención en lo que eso significa, y volveré enseguida a ella. Y por otra parte, creo que hace falta un espacio para que realmente el niño, la niña, puedan elaborar su comprensión de lo que significa crecer como seres humanos. Ahí es otro apartado que creo que hace falta introducir ese pequeño espacio, al que en el artículo he dedicado bastante trozo, explicaciones, y algo diré ahora en resumen. Cuanto a la capacidad de atención, no diré mucho más, pero sí querría destacar, si encuentro, en mi lío de papeles, donde tengo yo, un momentito, aparecerá. Aquí está. Insistiría mucho en esa capacidad de atención, porque ya se está publicando, ya se está trabajando mucho. Un día estos en el taller me preguntaban, no, pero estamos hablando de mindfulness, dices, bueno, estamos hablando, o cuando en las escuelas se introduce 5 minutos de atención antes de las aulas, antes de la clase, tal, para que los críos se calmen, estén más tranquilitos, y así ya un rato de atención a la respiración, y con eso ya podrán atender mejor a todo lo que les vamos a meter dentro de la cabeza, ¿no? Siempre estamos un poco con el esquema de siempre de la enseñanza, pero antes los hemos calmado. Entonces, la atención se está utilizando solo para calmarse. Respiramos un ratito, estamos mucho más calmados y así estamos mucho más preparados para aprender como siempre, ¿no? Como memorizando y tal.
leo un trocito de un libro que es muy interesante, que pone la atención como base de la ética para el siglo XXI. Dice, ¿cómo se aprende a mirar? Se aprende a mirar mirando, así como se aprende a pensar pensando. El ejercicio es el principal maestro. Aprender a mirar significa mirar de nuevo, como si las cosas apareciesen por primera vez a la luz del sol. Aprender a mirar significa también detenerse en lo sencillo y en lo habitual. La mirada humana más penetrante es la que detecta el carácter extraordinario de lo más común. Pero aprender a mirar es fundamentalmente aprender a prestar atención. Tal es la clave. Aprender a prestar atención es condición y camino hacia el darse cuenta, hacia el ver o advertir algo. El esfuerzo de la atención no consiste en ninguna contracción muscular. La atención es una tensión, prestar atención a algo se parece a la acción como de tensar el arco, pero esta tensión no es la rigidez muscular, es otro tipo de tensión la que en la atención entra en juego y en cualquier caso ha de ser una tensión flexible como el arco del flechero. De alguna manera es explorar toda esa lucidez atenta que puede polarizarse. Hemos trabajado muchísimo la mente capaz de cabalgar sobre conceptos y palabras. Esa lucidez atenta es la que encontramos, sobre todo, aprendemos sobre todo en el mundo del arte, pero también de los investigadores de la ciencia. Cualquier actividad creativa primero polariza la atención y siempre sigue polarizando la atención, ¿no? Es como esa herramienta. Pero insisto, la tendríamos que incorporar en todos los sistemas de aprendizaje, porque toda la parte de afectividad, valoración y tal pasa desde ahí. Es la capacidad de atención la que la canaliza. Y esa capacidad de atención no quiere decir 5 minutitos, quiere decir que cuando estamos presentando un tema tenemos que siempre ir pensando, a ver, ¿qué rato voy a dedicar en mi programación? ¿Qué rato voy a dedicar a todo este aspecto del ámbito silencioso de la atención? ¿Cómo voy a motivar? ¿Cómo voy a poner en marcha realmente un tipo de actividad para que estén un rato con su silencio atento, interrogador, preguntando, atendiendo, mirando desde ese foco que atiende, no el foco que recoge conceptos? La recolección de conceptos, la construcción conceptual será el segundo paso. En ese punto lo explico un poco más en el artículo, pero es tener en cuenta, cuando estamos hablando de que desde todas las asignaturas, de todas las áreas se podría estar trabajando esa capacidad admirada, es tener en cuenta que esa parte silenciada y de atención necesita desarrollar lo que es, sobre todo lo que es su herramienta principal, que es la que está muy muy débil. Y también no dar por supuesto que niños y niñas están en relación con la realidad, porque ya no lo están. Y entonces nuestro, creo que gran reto como educadores es presentar cualquier tema que se vaya a trabajar, sea del área que sea, sabiendo que no la conocen, no están en contacto con ella, y lo que primero es esa puesta en contacto, saber lo que saben, recoger sus conocimientos previos para realmente elaborar una previa que no existe, ¿no? Entonces vamos haciendo discursos sobre realidades que desconocen y no les interesan absolutamente para nada, porque les quedan lejísimos, ¿no? Pero entonces yo diría, aparte de ese punto, si tuviera que señalar algo, dices, algo que más falta, cuando digo una franja horaria en la que se pueda tomar conciencia de lo que quiere decir crecer como ser humano, ser un ser humano, desarrollando todas nuestras capacidades. Creo que es fundamental contar con esa posibilidad, podríamos decir asignatura, si queremos llamarlo así, para contrarrestar lo que si no se hace, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Cualquier niño o niña que esté en el mundo normal en el que todos estamos, el mensaje que recibe es que por ser precisamente joven y no haber crecido es lo mejor que hay en el planeta. En los mensajes de cualquier anuncio nos presentan que el ideal es llegar a los 20 y poco más. 20 años, 22 años es el gran éxito. Además, también económicamente los grandes modelos exitosos son gente, pues y los grandes millonarios, 20 años, 21, etcétera. Es ser joven, ser guapo, tener dinero rápido. Ese es el mensaje que va llegando, llegando. Crecer es una desgracia que nos pasa a la gente que nos hemos ido haciendo mayores. Pero eso es el mensaje que va llegando, ¿no? Que de alguna manera
un día y otro día y otro día les va entrando. Crecer es una gran desgracia. Lo ideal es ser quienes son. Todos los anuncios van vertidos a que ellos, todos deseamos ser jóvenes exitosos como ellos, ¿no? Entonces es verter ese mensaje, esa reflexión de qué quiere decir ser un ser humano, que contrarreste el tener el éxito fácil, el éxito tal, ¿no? esa ocupación constante y esa juventud eterna y permanente, ¿no? a la que todos tendríamos que estar aspirando, y valorar lo que quiere decir crecer como ser humano. Eso necesita un espacio, necesita unas actividades, necesita diálogo, necesita una reflexión compartida con todo el grupo, que se puede hacer a un nivel con críos de 4 años, de 3 años, de 5 años y con chavales de 10 y con de 15 y de 18 y de 20, y que seguiremos trabajando siempre y explorando ese qué es crecer como seres humanos. En ese crecer, en ese diálogo, es cuando entonces ya nos empiezan a entrar ejemplos, palabras de maestros de sabiduría, ejemplos de cuentos, de narraciones, de historias, que los podamos ir elaborando, ¿no? Creo que en ese espacio, eso que yo diría, no sé, estaría muy bien qué nombre ponerle, pero para mí es cuando estamos hablando de esas grandes capacidades a desarrollar y el desarrollo de las capacidades. Dentro vi en el currículum chileno que hay toda una zona que se llamaría, pues eso, no sé si es una franja horaria que le llaman orientación, como asignaturas, ¿no? Yo no sé si se vierte mucho hacia una orientación profesional, de que cada uno vaya sabiendo un poco cuáles son sus valores, sus capacidades, para orientar un poco su quehacer profesional, social en ese ámbito, ¿no? Al menos en España, que hay algo parecido, pero sin franja horaria, por eso yo defiendo mucho la franja horaria, está el aprender a ser, pero que se supone como currículum transversal que ese aprender a ser surgirá del conjunto de todo, ¿no? Y ese aprender a ser viene a ser pues un individuo que es capaz de relacionarse con los demás, que es capaz de desarrollar sus capacidades profesionales, etcétera, etcétera. Yo creo que de ese aprender a ser necesita una franja horaria propia, que podría ser esa franja de orientación. También vi que hay una franja como de libre distribución, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba, pero bueno, tiene un nombre por ahí, en el currículum chileno. Y digo, no sé, cualquiera de esas franjas que se pudiera utilizar, pero que sí que creo que hace falta esa reflexión con niños y niñas, sobre lo que son como seres humanos, esa reflexión sobre sus capacidades silenciosas, esa reflexión sobre los distintos lenguajes con los que nos comunicamos. Ahí, no sé si tomo como ejemplo un poco el ejemplo que puse en el artículo, mirado un poco por encima, pero para que se vea un poco a qué me estoy refiriendo, pero como pista de lo que se puede hacer, pero sabiendo que en cada curso se puede hacer algo, ¿no? Es un ejemplo, de hecho, que estamos elaborando y trabajando en distintas escuelas, y tendríamos un poco con los críos de tercero, está mucho enfocado a ese aprender a qué quiere decir el crecer por dentro, ¿no? En ese crecer por dentro trabajan cuentos y actividades de distintas maneras de crecer, que les dan, pero para ir introduciendo y darse cuenta que el personaje del cuento, cuando calla, cuando atiende, descubre cosas. Cuando descubre, cuando aporta, se siente más feliz. O sea, son ejemplos de ese estilo, ¿no? Otros ejemplos que van entrando en los distintos cursos también es una reflexión sobre la realidad, sobre si lo que hay aquí es solo lo que tocamos, lo que vemos, o hay más que lo que vemos y lo que tocamos. También a base muy de ejemplos, de cuentos, de actividades de ver distintas fotos, de actividades de estar en relación unos con otros, de observación también de nuestras manos, diferencias entre las manos, ver en todo lo que se parecen, lo que es peculiar de cada uno. O sea, todo tipo de actividades que nos hagan tomar conciencia poco a poco de esa peculiaridad del ser humano, esa maravilla de existir, y sobre todo poniendo mucho el acento de que esa dimensión interior, dimensión silenciosa, está en nuestras manos desarrollarla,
que de alguna manera nadie lo puede hacer por ti. Y si vas realmente dedicando esos momentos a explorar desde tu capacidad de silencio, desde tu atención, tu capacidad de atención crece, aumenta como tus músculos han aumentado y ves, percibes, oyes, sientes la realidad de maneras cada vez más y más y más interesantes. Al mismo tiempo, vamos siempre insistiendo mucho en esa actitud silenciosa, ponerla también ya en acción. Cuando hablamos de silencio estamos hablando de parar el propio rollo, pero a la vez que nuestra actividad, nuestra acción sea al servicio de, ¿no? También, o sea, ese ir desde pequeños, no solo trabajar o proporcionar posibilidades de servicio, ayuda, atender a cosas y tal, sino sobre todo esa reflexión post esos momentos de cómo lo hemos disfrutado, nos hemos sentido bien, no, o sea, parar a tomar en consideración lo que se está viviendo. O sea, no pensar siempre en es una actividad más, sino que lo que insistiría es en esa necesidad de reforzar poco a poco, el convencimiento de que nos hace felices, lo pasamos bien, podemos, en ese crecimiento desde todas las dimensiones y ese crecimiento en dimensiones de alguna manera en actitud gratuita, atenta, alerta, eso, que sabe, que cada vez ama más, se interesa más y entonces desde ese amar más, interesarse más, entrega más, sirve más, se interesa, todo eso. Vuelvo a donde estaba. Desde ahí. Punto entonces que enlazaría porque también ha salido estos días y es una pregunta siempre también recurrente. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de... identificamos educación que favorece la espiritualidad con ese desarrollo de la cualidad humana desde todos los órdenes, desde todas las capacidades y en la que de hecho diríamos solo subrayaría añadir atención plena y un trabajo extra en alguna zona que nos permita desarrollar ese concepto, esa comprensión de que somos más que un crecer por fuera, un crecer limitado al yo. ¿Basta con eso? ¿Dónde ha quedado en todo esto la enseñanza de los grandes maestros espirituales de la humanidad? ¿Qué nos están aportando? ¿No los incorporamos? ¿No hay nada ahí que decir? De toda esa gran tradición milenaria espiritual, yo diría, son los grandes, realmente son los que nos enseñan. Ahí hay ejemplos de las palabras de Jesús, de un Buda, de Mahoma, de Guru Nanak, de Confucio, de todos los grandes y no tan grandes de primer orden, segundo orden, podríamos decir, esos son realmente los auténticos maestros de esa cualidad humana. Son los que una y otra vez han insistido en ver la realidad desde esa perspectiva. No están enseñándonos a ganarnos la vida eterna en no se sabe dónde. Lo que nos están enseñando es realmente a ponernos en contacto con la realidad desde ese yo dejado un poquito aparte, apartado del escenario, un yo. A mí más que siempre me gusta más que decir ese yo apartado, es un yo abierto, un yo con las raíces puestas hacia afuera y no cerradas hacia adentro, ¿no? Ese romper un juego de espiral hacia adentro y un yo que puede abrirse, que lo hemos podido ir educando para una apertura hacia la realidad. Y en esos grandes maestros espirituales de la humanidad tenemos ejemplos miles, tipo las parábolas que todos conocemos de Jesús. Es que no hay gran maestro de sabiduría que no esté plagado de esos pequeños relatos, pequeños, grandes, inmensos relatos en donde está encerrado todo, ¿no? Y además son dignos de ser explorados y posibles de ser explorados desde cualquier edad, o sea, en cada maestro, en cada tradición cultural sapiencial de la humanidad,
podemos encontrar ejemplos más aptos para trabajar elementos que son más idóneos para una etapa, elementos que son más idóneos para otra o para otra, ¿no? En ese proceso colectivo de reflexión sobre qué somos como seres humanos, cómo podemos trabajar por ahí. O sea, si unas palabras de Jesús a mí me vienen como de un personaje que ya nació con todo, ya crecidito, que ya nació enseñado, que ya nació sin tener que desarrollar nada, no me será como maestro muy significativo. Si en cambio nos ponemos en contacto con un proceso de aprendizaje de ese Jesús, un proceso de aprendizaje de ese Buda, de ese Mahoma, de ese Confucio, de ese Guru Nanak, con cualquiera de ellos, lo vivimos como, a ver, ¿qué hizo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está sugiriendo? Y cualquiera de esos temas son elemento no de concepto que, que trago y me quedo, sino que es elemento a explorar, pista a seguir, indicación, ¿qué me estará diciendo con eso? ¿Qué me estará diciendo con eso? Cuando antes se nombraba, no sé quién ha dicho, ha hablado del tesoro y la perla, ¿no? Y el tesoro escondido, y que todo es eso. Dices, ese ejemplo, esa metáfora del tesoro escondido, igual como encontramos y sabemos en todas las tradiciones que está ese amar al otro como a sí mismo, ese salirte de ti porque estás realmente atendiendo al otro, la metáfora del tesoro escondido en uno mismo y en la realidad se repite en todas las tradiciones. ¿Y qué hacer para descubrir ese tesoro? ¿Qué es ese tesoro? Ese diálogo. Yo creo que un día publicaré un libro solo recogiendo las conversaciones de niños y niñas de distintas edades sobre qué es ese tesoro escondido en mí, ¿no? Y cómo desde poquito a poco está que si el corazón que hace chup chup chup, a realmente expresar y elaborar esa capacidad de amarlo todo, de querer todo, eso que siento dentro y que noto que me ata a todo. Hay unas expresiones preciosas de ir viendo cómo niños y niñas van descubriendo que hay ese tesoro escondido que realmente vale la pena todo y que está aquí, está afuera, lo veo y sé que está y que lo cuido y que cuando realmente callo, de hecho, hay algo que igual es ese tesoro que lo estoy notando. Se han ido relacionando muchísimo el descubrimiento, el saber algo del tesoro escondido, lo han ido relacionando una y otra vez mucho con esa actitud de estoy atendiendo, estoy descubriendo algo ahí que no sabía antes, que se va mostrando que está. Ya veo que Luis me va avisando. Bueno, yo casi prefiero dejar la palabra. Casi leo el trocito final de cómo cierro el artículo. Digo, en fin, el objetivo a perseguir sería favorecer el giro de un interés prácticamente exclusivo por sí mismo, aun andar con los ojos abiertos, atentos, interesados, de tal forma que poco a poco, con la suma de todo ello, el mundo más allá del yo, de sus hábitos y de sus expectativas, empieza a tomar consistencia, empieza a existir y por tanto a interesar, a reclamar nuestra atención. Si reclama nuestra atención y hemos aprendido a silenciarla y a utilizarla de forma silenciosa y sostenida, si hemos logrado poner los fundamentos para el desarrollo de la vertiente silenciosa del conocimiento, la realidad puede sorprendernos abriendo la vía a ese reconocimiento con todo el ser, con todas las facultades, que es profunda comunión con lo reconocido. Eso es a cualquier edad. Se trata de no poner obstáculos a esa mirada maravillada con la que despertamos a la vida, ayudarla a crecer, a enraizarse, a madurar, dotarla de las herramientas necesarias. Porque, y ahora viene una cita otra vez de Corbí, quien se maravilla por las cosas se interesa por ellas. Quien se interesa por ellas las ama. Quien crece en la capacidad de maravillarse, crece en la capacidad de amor. Y quien se maravilla y ama, conoce. Ese conocimiento que no es concepto, ese conocimiento que es maravillarse, amar, es comprender desde todas las dimensiones.
dejo aquí, paso la palabra, y además noto que me voy... ha habido un momento al principio que me disculpo, pero que realmente para mí en este momento ya es casi la 1 de la madrugada y mi cuerpo y mi cabeza lo notan y me ha costado muchísimo realmente arrancar y yo lo temía y me ha pasado, o sea, me ha pasado que toda mi cabeza está funcionando, pero por eso creo que en el diálogo podré aclarar puntos que me hayan quedado oscuros en la exposición y les animo a leer a poder ser el texto que he publicado, que ahí creo que está en más orden y con más ejemplos y más completo. ¿Vale? Y aquí quedo a sus... preparada a lo que caiga. A lo que caiga. Vale. Sí, voy a Cataluña. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer tu exposición, tanto la tuya como la de Eugenio, porque son realmente para mí muy sugerentes y muy provocadoras. Pero yo quisiera hacerte una pregunta que me viene inquietando pues, desde que mis primeros años como maestro de escuela. El caso curioso es que todas estas capacidades de silenciamiento, de darse cuenta de que la ola no es el mar, de darse cuenta de que tengo que atender, de que tengo que estar vivo, de que sentirme existiendo, como dice Eugenio. Todo eso lo he aprendido yo fuera de todos los sistemas de formación. De formación no es lo mismo que de deformación del profesorado, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte ¿cómo habría que, o qué habría que hacer, o cuál es tu propuesta, o si tienes alguna idea de lo que podríamos incorporar a la formación inicial y permanente del profesorado para poder atender esta importantísima necesidad que es el desarrollo de la inteligencia espiritual, ¿no? Porque tal vez hayamos confundido que por el hecho de que exista una asignatura que en casi todos los países es de oferta obligatoria y en algunos países de oferta y de demanda obligatoria, que es la religión, ¿no? Pues tal vez a lo mejor, no sé, ¿qué propuesta habría que hacer para que los profesores fuésemos más sensibles a esto? Porque, en fin, la verdad es que estas cosas, yo lo digo por propia experiencia, estas cosas las he aprendido yo fuera de los circuitos de las facultades, de educación y cosas de estas, ¿no? Porque creo que ahí está la clave. Creo que, Miguel, creo que hay una parte importante para que realmente se incorpore es no verlo como algo espiritual, volvemos a ello, sino propio del conocer humano. Conocer el conocimiento obliga, dice Maturana, conocer el conocimiento obliga y conocer el conocimiento nos hace cambiar la manera de enseñar. Si realmente nos vamos divulgando, entendiendo y profundizando en que el conocimiento es de 2 dimensiones, y me parece que Amando Robles nos hablará también más de ese conocimiento de doble dimensión, entonces que se vaya entendiendo que nuestra construcción de mundo tiene que funcionar desde las 2 patas y que una es la silenciosa, la capacidad de descubrimiento por la interrogación, por la atención, todo eso, y que si no se elabora conocimiento, si vamos entendiendo que la elaboración de conocimiento significativo pasa por ahí, entonces es cuando pensamos, vale, entonces, ¿qué capacidad necesitamos desarrollar para eso? ¿Sabes? Mientras parezca como un plus para que seamos más buenos, ¿sabes? No acabará nunca de entrar. Pero yo en esto estoy muy esperanzada, porque en poquísimo tiempo, en pocos años, a través de que me hayan leído cosas en artículos en el centro en el que colaboro en Barcelona, el CTR, que se va hablando mucho de este ámbito de conocimiento, van llegando más y más demandas, decir, bueno, pero esto cómo se trabaja, esto cómo se hace, y no solo ahí, vas viendo más y más publicaciones cuando se reflexiona sobre el conocimiento, qué papel tiene para la valoración y tal, todo ese nivel, o sea, nos damos cuenta ya de los límites del conceptual
y que no es malo. Bueno, ahora no me dará tiempo de poner, pero en el librito está y en el taller lo hemos trabajado. Jane Goodall habla de esas dos ventanas del conocimiento, ¿no? El conceptual es fundamental, importantísimo, nos sirve para todo, gestionamos, comprendemos, analizamos, todo, lo necesitamos para todo y es fantástico. Pero socorro, la capacidad de emocionarnos, tal, no viene por esa, viene por la otra. Cuando comprendemos que eso y que la valoración, el sentido de la vida no nos viene por la simplificación conceptual, sino que elaborar el sentido de la propia vida y el sentido de lo que nos envuelve y tal, viene desde ese rato atento a los otros, a mí, a tal, a cual, es cuando empezamos a comprender y a preguntarnos cómo lo incorporamos. ¿Cómo lo incorporamos? ¿Sabes? No como algo como un plus. Si sirve de ejemplo, al menos en eso me habría ido bien poner un PowerPoint o algo, hay una pequeña web en donde hemos ido poniendo actividades que sean fáciles de incorporar en los distintos niveles de la enseñanza, www.otsiera.com, en el libro está, otsiera.com, y ahí estamos empezando a eso, pero ¿qué tendría que cambiar? Yo creo que principalmente ser conscientes del conocimiento, de qué significa conocer como seres humanos, porque entonces lo incorporamos. Si no, será siempre esa parte que tiene que ver con religión, y para los que creen, vale, para los que no creen, no. Dices, no, es una experiencia humana, honda, que se ha vivido, se ha vivido hasta hoy siempre en formas religiosas, o se ha expresado así, porque las culturas eran religiosas todas, ¿no? Y con lo cual, igual que el arte, como si me dijeran, ¿no? El arte durante miles de años ha estado intrínsecamente unido a la expresión religiosa, pero dices, bueno, igual como de alguna manera toda la expresión de ese ámbito inefable, la búsqueda y tal, se va expresando a través del arte en formas religiosas o no religiosas, pues en todo este ámbito de gratuidad pura y de inefable sin expresión artística, también tenemos que separarlo y ver, y ahora que hablo del arte, ¿no? Y ver la unión de todos los ámbitos silenciosos que nos están ayudando y facilitando ese acceso a ese nivel de atención y valoración. Y ahí el contacto con todo el mundo de las artes, otra vez, otra asignatura que es como una María, un plus, un para que se entretengan, un que no está en el centro, ponerlo y darle la importancia que vale, Que ahí me deja un tema de los lenguajes, pero no me enrollo ahora y os dejo, está en el libro. Gracias. Yo quisiera darle un ejemplo que está dentro de este contexto. Estoy hablando como abuela, con mi experiencia también como pedagoga, y de lo que he visto en mis nietos. Mi marido y yo aprovechamos la instancia de las vacaciones para salir con ellos, pero no es solamente salir a mostrarle algo bello, un río, un lago, el mar, etc. De por sí ya eso vale la pena, sino que nosotros deseamos un verdadero encuentro con ellos, fortalecer nuestro vínculo de abuelo y nieto, y al mismo tiempo proporcionarle una posibilidad de conocerse un poquito más a sí mismo. Yo soy una persona creyente, practicante, y lo hacemos obviamente dentro de ese contexto. Entonces decimos, por ejemplo, a ver, ¿qué fue lo bonito que tú viste hoy día? ¿Qué fue lo que más te sorprendió agradablemente? Y empiezan a surgir cosas en ellos, porque nosotros vamos con 3, con 4 o con 5, tenemos 15 nietos. Entonces, ellos van nombrando cosas, se apuran, se atolondran así uno con el otro. No, aquí tenemos que escucharnos, tenemos que silenciarnos y pensar realmente, porque al inicio pueden decir cualquier cosa es importante, ¿no? Lo que realmente a ti te dejó. O otra instancia sería, bueno, ¿qué pasó con nosotros cuando nos enojamos porque no pudimos ir a tal sitio o ustedes venían detrás en el auto peleando, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con eso?
Y ahí van surgiendo cosas, van surgiendo tales que se llegan a pedir perdón o recuerdan incluso cosas en su casa. Uy, yo le dije a mi mamá tal cosa. No sé, yo siento que esto se conecta con lo que tú estás diciendo. Y creo que un profesor, por ejemplo, en el aula, no necesariamente se tiene que agarrar de X religión, ¿no es cierto? Sino que puede elaborar un momento de silencio en la mañana, especialmente el profesor que empieza en la mañana, porque los niñitos vienen ya como con otra disposición, y porque después ya están cansados, los pies agotados. Entonces, en la mañana se puede provocar este momento de silenciarnos, como decías tú, ayudar a respirar, esa cosa así. Los niños la siguen, la hacen y lo silencian. Y están listos para entonces recibir algo, recibir otra cosa. Eso es lo Sí. Perfecto, gracias. Tengo 3 palabras tomadas. Inicio y declarar. Segundo, 1, 2, 3. Bueno, yo solamente quiero hacer un comentario, no es pregunta. Lo primero es contarte que en el contexto de la formación de profesores de historia, estamos trabajando mucho con imágenes. Y frente a la proyección de imágenes en las escuelas para enseñar los temas del currículum, nos hemos preguntado por los tiempos de exposición, por los tiempos del silencio necesario para poder contemplar una imagen, para poder dejarse tocar por ella, preguntándole a los chicos primero qué te provoca, por ejemplo. Y luego ir entrando poco a poco en las lecturas que se pueden hacer, pero primero desde la sensibilidad para luego entrar en una lectura más racional. Algunos han logrado desarrollar trabajos muy interesantes de articulación de imágenes y música, por ejemplo, en formato diaporama, que han tenido un impacto tremendo en los chicos, porque de la tensión o la movilidad que pueda haber en algún momento en el curso, aparecen estas imágenes proyectadas y se genera un silencio que luego da paso a la reflexión. Eso por el lado de posibilidades, como más allá por ejemplo, más allá del silencio matutino, como los silencios necesarios para poder entrar en ciertos temas, pero con la ayuda de elementos como la imagen visual o como la imagen literaria también. Y la otra cosa que quería comentarte, tú hacías referencia al bloque horario que en España no existiría para la formación de alguna manera del saber ser. Y en Chile lo identificabas con orientación. Lamentablemente, en las escuelas chilenas, los espacios de orientación asociados también a consejo del curso, que se llaman que son los tiempos en los que los grupos de alumnos se pueden organizar y hacer de alguna manera una experiencia de ciudadanía, están prácticamente vaciados, evacuados del currículum. Los profesores no saben mucho qué hacer con esos espacios y los rellenan con más actividades de aprendizaje. Entonces, orientación que podría tener toda esa dimensión que tú señalas, hoy día no está siendo profundamente trabajada. Hubo momentos en los que sí fue importante, pero hoy día es tan potente, tan fuerte la demanda por resultados en pruebas estandarizadas, que las escuelas prefieren ocupar esos espacios para más matemáticas y para más lenguaje y así. Gracias. Muchísimas gracias. Sí,
El ejemplo de las imágenes de historia me va fantástico, además es que es eso, ¿no? Ejemplificas lo que querría decir, ¿no? Que es esa necesidad, para mí el silencio es eso, eso es ir creando esos espacios, no un plus, sino cómo enseñamos a partir de eso, o sea que lo has resumido muy bien. Y nada, y me apunto de la orientación, pero es básico yo creo, y también entiendo que el profesorado va desbordado. Eso está clarísimo, y que hace falta, has de darles facilidad, o sea, unos contenidos medianamente elaborados, unas pautas, unas pistas para que no tengan que empezar a pensar cómo relleno ese rato para enseñar a crecer, reflexionar sobre el crecimiento humano, no sé qué, ¿no? Pero sí que creo que es fundamental, y si no es en la orientación, pues si hay filosofía en el rato de filosofía, no sé, dónde lo tenemos que meter, pero esa parte de parar a pensar quién soy y cómo puedo ser como ser humano, creo que sí que... Gracias. Hola, buenas noches. Quería construir un poco la pregunta, porque es un poco larga, lo voy a tratar de acortar bastante. Esto de recuperar lo humano parece curioso, nosotros somos humanos, ¿no? Nuestro sistema educacional está hecho de puros humanos, los humanos. Entonces uno se pregunta por qué durante mucho tiempo en la historia supimos que éramos humanos y hoy día no estamos diciendo recuperémonos. Es raro. Ahora, lo comento un poco. Hace 2000 años atrás, nosotros estábamos en el centro del universo. Nos reconocíamos como humanos, sabíamos quiénes éramos. Éramos la imagen de Dios. Hace 400 años atrás nos sacaron un poquitito para afuera y ya no estábamos en el centro del universo. Andábamos dando vueltas alrededor de otro objeto que probablemente era el centro del universo. Estábamos cerca. Hace 70 años nos dijeron, mire, en realidad usted con ese centro que usted pensaba, en realidad no está en un lugar fijo, sino que se está moviendo, alejándose del centro del universo donde ocurrió una explosión, el Big Bang. Estamos cada vez en una situación más complicada. Hace un par de años atrás teníamos la esperanza de que esa expansión iba a tener un término y iba a empezar a contraerse en el universo y íbamos a volver al centro, por fin, íbamos a encontrarnos con el universo. Pero hace un par de años atrás nos dicen que, mire, hay un problema, esa expansión es acelerada. Cada vez se están alejando más y ese proceso no tiene vuelta atrás. Esto es una narrativa común a toda la humanidad y es potente. Nosotros todos la conocemos, todos la hemos oído, todos la hemos asimilado. Entonces, con esta información como que entiendo un poquito por qué se ha perdido ese sentido del humano, porque de a poco, con el conocimiento que tú te referías, hemos ido, nuestra conciencia funciona así, nuestra conciencia separa cosas, abstrae cosas, tiende a matematizar las cuestiones. Por lo tanto, todo eso espiritual que teníamos hace 2000 años atrás, 400 años atrás, se ha ido corriendo, se ha ido yendo por afuera. Y se está yendo cada vez más afuera. La normativa misma lo dice. Entonces, quería preguntarte, en el fondo, ¿por qué crees tú que ocurre esto? ¿Será que la conciencia se está expandiendo? Nuestra conciencia. Las neurociencias nos dicen, miren, usted es una masa encefálica y todo lo que ocurre en la realidad está ocurriendo allá adentro. O sea, si usted incluso tiene algún tipo de enfermedad, va a tener problemas. La realidad la percibe de otra manera. Entonces, también nos quitaron el alma, nos quitaron el espíritu. O sea, estamos siendo despojados por la ciencia, por los estudios en general, por los análisis de la realidad. La parte dura, cuando tratamos de ponerle número a las cosas. Por allá el profesor, en la exposición anterior, dijo una cosa bien interesante, que el ecosistema se nos está abarcando las manos. Yo creo que es expresión de lo mismo. Yo creo que asoció a la realidad de que estamos viviendo en un sistema en crisis, ¿no? Eso que se nos está yendo de las manos, se nos está yendo para afuera. Esa es la imagen. Y vuelvo a la pregunta. ¿Por qué crees tú que ocurre esto? ¿Por qué perdimos esa espiritualidad? Yo digo, no la hemos perdido. La capacidad espiritual y de
interés así hondo está. La única cosa es que la hemos concebido y la hemos vivido y la hemos elaborado en unos códigos según unas culturas y después en otros. ¿Y qué ha pasado? Lo que es esa transformación cultural brutal en 4 días. Siempre digo, si hacemos aquí una línea, tenemos 20.000 generaciones de cazadores-recolectores, 20.000 abuelas de cazadores-recolectores. La agricultura empieza hace unas 600 generaciones. Bueno, durante todo ese largo periodo de las 20.000 y las 600 generaciones se vive con una concepción del mundo muy parecida, muy estable, tal, y que ha ido elaborando ese sentido de lo humano, se ha elaborado en cualquier época, se ha ido elaborando para que a través de sus narraciones, sus mitos se transmitía a los hijos, tal, para que realmente uno supiera querer la realidad, ponerse en atención en un tipo de lenguaje de conceptos que valían allí, ¿vale? Desde hace muy poquitas generaciones, 20, me parece que nos separan de Colón unas 20 generaciones, o sea, eso ya es que salto desde la aparición de ciencia hasta... Y en 3 generaciones lo hemos cambiado todo ese mundo conceptual se nos ha quedado desencajado y no es que no estén las capacidades exactamente las mismas. Lo que tenemos que ver es, en la realidad que estamos viviendo ahora, de una transformación total de cómo comprendemos el universo, cómo comprendemos el conocimiento, cómo comprendemos todo, cómo volvemos a ponernos en relación sensitiva, plena con todo eso, ¿no? Y un Big Bang no puedes poner un dato ahí y dejarlo. Un Big Bang tenemos que dejar tiempo para que nuestro cuerpo sienta lo que estamos diciendo ahí, ¿no? Igual como tenían tiempo para sentir que el sol hacía así, pues ahora tenemos que poder tener el tiempo de sentir esa información que estamos dando. No solo aprenderla, sentirla, pensarla, mirarla, tal, para que el mundo vuelva a tener cualidad desde lo que es nuestra manera de ir elaborando permanentemente. ¿Vale? O sea, hemos cambiado toda nuestra manera de concebir, falta que nuestro cuerpo y nuestro sentir tenga tiempo para ponerse en contacto, sentirlo, contemplarlo, vivirlo, para realmente irlo vivenciando. Y sabiendo que a partir de ahora siempre iremos cambiando y cada vez más rápido, pero o sea, nunca estaremos quietecitos. Muy corto. En primer lugar quiero agradecerle por su magnífica presentación y creo que confirma eso del hecho que estamos acá porque todavía tenemos alma, entonces esperanza. La pregunta mía es, en el fondo, siempre me cuestionaba algo que hasta el día de hoy se plantea que la clave en la formación del individuo es lo que se llama la educación inicial, especialmente los primeros 3 años, y donde ahí convergen una serie de problemas. Por ejemplo, acá en Chile muchas veces se encuentran con que los profesores que están en esa formación son personas que no están capacitadas y mal remuneradas además y con problemas y una serie de remolques. Pero la pregunta va por el lado de que uno también siente que a través de poderes fácticos históricamente como que había un monopolio en el manejo de la cultura, como que ciertos planos de la cultura históricamente han tenido la hegemonía y el predominio de toda la cultura en su conjunto. Y tú lo planteaste delante con el arte, por ejemplo, y la religión, ¿no es cierto? Y la defensa, la filosofía, todo eso eran electrones en su momento dentro de lo que era el concepto de religión. Entonces, yo creo que hasta qué punto, especialmente la educación inicial, la parte de contenido, ¿no es cierto?, de curricular, deberían recuperar esas grandes ideas de, en primer lugar, de laicismo. Laicismo en el estricto sentido de la palabra, en cuanto a no conculcar conciencia, ¿cierto? O sea, una de las cosas de un profesor es no conculcar conciencia de los alumnos, ¿no es cierto? Y eso es difícil, pero el laicismo es todo un desafío para ellos, ¿no es cierto? Y a lo mejor por no ser laicos perdemos la oportunidad de aprovechar el conocimiento de esos grandes sabios que tú señalaste delante, ¿no es cierto? Pero por otro lado está el concepto también o la forma de interpretar la realidad ya no reduccionista. Los maestros y los contenidos caen en el reduccionismo, de circunstancias que está lo holístico, y ahí está lo que plantea el profesor recién, que estas maravillas. El Big Bang es una maravilla, según como lo veamos nosotros. Por lo tanto, si perdemos esa visión laica, perdemos esa visión holística de la vida, entonces, y lo tercero, son
las virtudes cardinales. Si yo puedo subir la montaña, ¿no es cierto?, y recibir todo el conocimiento y tener toda la sabiduría, pero cuando bajo yo, tengo que bajar con esa sabiduría, pero acompañada de virtudes cardinales, porque si no, no llego ni a la esquina, con mi formación y con la formación de él. Y eso yo no lo veo en ninguna parte, ni siquiera veo en la educación o formación inicial. Bueno, pero hay cosas que van cambiando, ¿no? Yo creo ese cientismo y reduccionismo y tal, cada vez ya también, ¿no?, va disminuyendo, y aparecen muchas más perspectivas y valoración del conocimiento artístico como auténtico conocimiento. Vamos comprendiendo más la diversidad del conocimiento, no sé, ¿no? Pero gracias, sí, creo. Sí, sí. Perfecto, gracias.